Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, como pueden ver, no me encuentro en Cuba. Salimos de Cuba ya hace 3 días, estuvimos en la República Dominicana y ahora estamos en Antigua y Barbuda. Me encuentro en estos momentos y no es que venga a vivir para acá, para este país, simplemente estamos pasándonos un tiempito aquí para luego viajar a otro destino, y no podía dejar de llevarles en el canal esta experiencia que estoy viviendo saliendo por primera vez de Cuba. Y aunque es primera vez, ya este va a ser mi segundo país, porque como les había dicho, ya estuve en Dominicana, en un país que lo poco que vi fue muy agradable, la verdad. No sé si es que nos encontramos con las personas indicadas, con el trato preciso que necesitábamos, pero era todo como que muy bien, muy agradable. Ya eso lo dejaremos para después. Vamos a conocer Antigua y Barbuda, vamos a ver, a deleitarnos con lo que es mi primera salida de Cuba al capitalismo real. Acaba de suceder algo que les quería hablar, y es que acá los autos tienen el timón en la parte opuesta a Cuba. En Cuba normalmente, me imagino que la mayoría de los países, el timón está del lado izquierdo en el carro. Aquí se encuentra del lado derecho, como sería en el Reino Unido y algún que otro país alrededor del mundo. Y era bastante incómodo porque, aparte de tener el guía a la derecha, cuando se va por las calles, tu sentido es el lado izquierdo. Cuando uno va mirando hacia adelante en la carretera, siente como que va a chocar con el otro carro. No sé, es como súper raro por la cultura en la que vengo, que el guía siempre va del lado izquierdo y uno se ubica del lado derecho al manejar. No sé si me hago entender. Miren, algo con lo que no contamos en Cuba por el sistema y por la política del país normalmente son los casinos. Y aquí miren uno. La verdad no tuve la oportunidad de entrar porque ayer en la noche, cuando salimos a ver algo, era como solo pasar por arriba de la ciudad para ver cómo era y demás, pero wow, ver un casino aquí tan cerca y me imagino accesible, aunque ya después en el casino hay que gastar como debe ser y corresponde, pero es bastante bonito poderlo ver. Esto me recuerda a un lugar donde yo trabajé en Cuba, Cayo Largo del Sur, que es una zona así también turística. Tiene esta misma constitución así de las construcciones, son bastante parecidas, aunque aquellos son como unos bungalows donde lo único que uno llega es a trabajar para el turismo, estar ahí 20 días, pero esto aquí me suena que es parecido, aunque aquí sí las personas viven, es la vida. No es que es un lugar solo de trabajo, no, aquí es el país, Antigua y Barbuda como tal. Por acá es la zona que les estaba contando, en la que veía como barquitos, pero estos no son barcos, son como balsas así en las que se hace turismo por todo, me imagino, alrededor de la isla y demás. Aquí un puente, pero sobre todo lo que me llamó la atención es que está todo súper accesible. No es como, bueno, a ver, les hablo desde mi ignorancia, desde mi punto de vista, de donde vengo, Cuba, que el acceso a estas embarcaciones es mínimo o totalmente prohibido por las razones que sea. Ustedes saben que en Cuba no podemos abordar este tipo de embarcaciones, y aquí es como todo muy accesible. Las personas son muy amables. La verdad, el trato que hemos tenido acá, el poco tiempo que he pasado, ha sido muy amable y bien. Se disfruta de todo, documentando esta experiencia que tenemos de estar fuera de Cuba. Miren, por allá podemos ver una lanchita y me asombra en parte porque es una isla tan pequeña de solo aproximadamente 90.000 personas viviendo acá, y sí, siento que no es el país súper desarrollado, pero sí tienen, saben, el poder ese de que por lo menos tienen lo que quieren.
Imagino que quisieran más, pero también al ser poquitas personas, al ser una isla tan pequeña, tampoco es como que se puede tirar la casa por la ventana como si fuera un gran país. Por lo menos, miren, acá también tenemos muchas banderitas. Esto es una zona, me imagino, turística. Podemos ver como un pequeño yatecito acá detrás, que esto no lo pudiera ver yo en Cuba, a no ser que estuviera trabajando en un polo turístico, pero solo verlo, no pudiera tener acceso a él. Y aquí sí, ayer al final no fue que tuvimos acceso, que pudimos entrar, porque tampoco era algo que estaba en el interés de nosotros, pero sí siento que si se lo pedíamos a las personas que estaban a cargo de ellos, podían habernos dejado subir tranquilamente. Pero sí, miren, un pequeño yatecito, y en Cuba eso básicamente sería imposible de tener. Hello. Otra cosa que me llama mucho la atención es con la tranquilidad que tú puedes grabar aquí sin problemas, nadie le molesta que tú grabes y perfecto. En Cuba sería todo lo contrario, serías mal mirado por grabar, y son muchas cosas distintas a la cultura que tengo del país del donde soy y de donde vengo. Más tarde estaré volando para otro destino, que quiero que me dejen aquí en comentarios para cuál destino creen que voy. Es un destino igual de habla inglesa, para darles así una pequeña pista. Estaremos volando sobre las 12 del día por ahí. Ya aquí son casi las 8 de la mañana. Y bien. So you see this whole space? Okay. That's St. John. That's the capital. The capital. Yeah. This Okay. whole space. Okay. Thank you. Yeah, no problem. Estoy aquí conversando con alguien que me encontré y le estoy preguntando. Él me dice que esta zona aquí es la parte de la capital de Antigua y Barbuda, San John. Ahora me está explicando cuál es la otra parte, me va a decir. Saben, mi inglés es bastante pequeño, y poco a poco uno se va comunicando, a veces por señas y a veces, ¿sabes?, las palabras van fluyendo. Bueno, esta es la capital, y aquí se ve el hotelito en el que nos estamos quedando, es este que está aquí arriba. Y las tiendas llenas ya están abiertas, muchas, como pueden ver, abiertas y llenas de productos por doquier. El puro capitalismo. Muchos productos, lo que quieras lo puedes encontrar. Desde mi punto de vista es caro. Desde mi punto de vista es un poco caro. Ayer uno de los muchachones que andaba conmigo fue a comprar una fosforera, y la fosforera costaba $4. Una fosforera es un encendedor, ¿saben? Tanto para prender cigarrillos, para prender el fogón, la cocina, eso. $4, que es caro. Carísimo. No he tenido la oportunidad de yo ver precios como tal, pero sí, por lo que hemos preguntado, la Coca-Cola, una Coca-Cola cuesta $2. No sé si es lo normal en el mundo, pero igual aquí déjenme en comentarios si creen que una latica de Coca-Cola por $2 es económico o es caro. Para mí, desde mi punto de vista, es caro. Ustedes que me ven desde sus países por ahí están acostumbrados a ver este tipo de precios. Si les parece que una Coca-Cola en $2 sea caro o económico, e igual un encendedor en $4 estaría bien. Acá déjenme en comentarios. I don't speak English. Sorry. La sensación que tengo es que esto viene siendo así como un pueblito de Cuba, con muchos autos, muchos autos, y todo a la orden del día, que puedes tener lo que quiera a la orden. Pero no me parece como los países que estamos acostumbrados a ver súper desarrollados, con grandes edificios, grandes edificaciones. Pero hay que tener en cuenta de que también esto es un país muy pequeño, de solo 93,000 personas aproximadamente, de 440 kilómetros cuadrados. Incluso cuando estuvimos llegando al aeropuerto, era un aeropuerto bastante pequeño, muy bien estructurado, pero un aeropuerto pequeño. Como ya les decía, me recordó mucho
al lugar donde estuve trabajando un tiempo en Cuba, Cayo Largo del Sur. Otra cosa de la que me he dado cuenta es que todas las chapas, todas las placas de los autos dicen Antigua y Barbuda, absolutamente todas, aunque cambien de colores. No sé si, me imagino que por las siglas, como pueden ver, algunas tienen R, otra A, otras tienen la letra C que los va identificando. Dirá como del estatus que tenga acá en el país, tal vez si es del estado o si es particular, o no sé cómo funcione en ese sentido acá, pero lo que sí me llamó la atención es que todas las chapas, como decimos en Cuba, las placas de los autos dicen Antigua y Barbuda. Algo que también he visto es que hay muchas personas mayores. No he visto como niños en la calle jugando o así, que es lo normal y común ver en Cuba, o adolescentes. Es que he visto poco. La inmensa mayoría que he visto son personas mayores, entre, no sé, desde los 30 hasta los envejecientes, pero adolescentes, niños, muy poco. No sé si será que tal vez se vayan a buscar un mejor futuro en otra parte. Me imagino que como son colonia de Inglaterra, tal vez tengan la posibilidad de irse a estudiar a Inglaterra, a buscar una mejor oportunidad en un país así, en el Reino Unido, pero la verdad he visto muy poca juventud, ¿sabes? Niños y adolescentes. Algo que me gustaría saber es cómo es el nivel de vida en lo que tiene que ver con calidad de vida, e ingresos y precios, porque he visto que aquí al parecer es muy accesible andar en autos. Todo el mundo tiene carro, las casas, las pocas que he visto, se ven bastante bien amuebladas, muy bien acogedoras. Según leí en San Google, como diría una amiga, el salario promedio acá son de unos $1,800 americanos al mes y pagan aproximadamente unos $8 por cada hora trabajada. Así que me hubiera encantado saber qué tal es el nivel de vida aquí con lo que tiene que ver calidad-precio, pero al parecer es bastante justo, porque o los coches son muy económicos o la gente hace mucho sacrificio para andar en autos. Pero la verdad, lo poco que he visto de acá, bastante bueno. Lo que sí no he visto acá son las grandes cadenas como McDonald's, Burger King. Parece que aquí el comercio como que es más local, o no he caminado lo suficiente como para ver estas grandes cadenas acá en Antigua y Barbuda. En el poco tiempo que llevo en el país me he dado cuenta que es de estas islas caribeñas que se escucha mucho reggae. O quiero creer que es lo único que se escucha, porque es lo único que hemos escuchado en las más de 24 horas que llevo acá en el país. Mucho reggae por doquier, la comida muy rica. Pueden escuchar ahí la música, el reggae andando. Me impresionó mucho que de la forma en que he visto el país, que sería como un Reino Unido tropical, con este tipo de casitas. Incluso la cultura es bastante, es una mezcla de cultura africana con inglesa, porque la manera de vestir, sobre todo de las señoras, es bastante así como diría mi mamá, jamaiquina, ¿sabes? Estos vestidos, sombreros, de una manera americanizada, jamaicana, pero a la vez también africana. Pero es este tipo de países en el que los domingos todas las familias, todas las señoras van a la iglesia. Al parecer es un país bastante cristiano. Ahí podemos ver, están llegando las personitas para tener su domingo en la iglesia.